para cada persona hay que encontrar la manera de que ellos mismos se sepan autogestionar. O encajas en la cultura o no encajas en la cultura. Total, este seguimiento, este apoyo, este feedback, para mí el feedback es muy, muy importante. Entonces tú tienes que encontrar la manera de darle las herramientas que funcionen para la persona, pero que funcionen para el equipo. Y mi siguiente pregunta, yo siempre digo el delegar. No puedes delegar igual a todas las personas, y le puedes delegar lo mismo a todas las personas. Primero quién y luego qué, ¿no? ¿Por qué ríes? No, ¿Qué te viene a la mente? Es verdad, es verdad porque tengo personas que tienes que hablar con ellos de una manera muy particular y con otros que es totalmente diferente cómo les hablas y cómo tal. Y antes en la introducción que explicabas, ¿no? Lo de con algunos tienes que ir con el why y otros tienes que ir, ¿no? Con el cómo, de qué manera y demás. Es súper importante. A mí, las cosas que más me ponen son dos. O sea, no puedo con ello. La primera es que expliquemos una cosa que se tiene que ejecutar y eso se quede en el aire. Uh-huh. Eso es culpa mía. O sea, yo sé que es culpa mía eso. Pero yo sé, si yo esto lo he explicado y lo hemos explicado, pero claro, ¿hasta qué nivel de detalle tienes que entrar para delegar? Pues, o sea, es que estás todo el rato explicando lo mismo. Al final, ¿no? O sea, esto es un tema importante y ahora me gustaría también saber tu opinión sobre eso. Y el otro es cuando veo que, aunque esté delegando, lo he explicado todo en detalle y me he asegurado que he explicado todo en detalle tal cual, he invertido mucho tiempo en una persona o en un tema concreto y después veo que no se ha ejecutado como hemos dicho. Pero si realmente, o sea, me he pasado una hora explicándote cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y en el momento es que haces también, ¿no? Y una pregunta, ¿es importante el cómo en ese caso? Es decir, hay varias maneras de delegar y para mí, para crear equipos autónomos, y esto depende de cómo tú quieras que sea tu equipo. Yo mi visión es crear líderes, ¿no? Y tienen que ser autónomos. Entonces, imagínate que tenemos que cruzar un río. El reto es cruzar el río. Yo puedo coger e ir al equipo y decirle, equipo, tenemos que cruzar el río. Por tanto, me tenéis que crear un puente y me lo tenéis que crear para la semana que viene. Yo les he dicho el cómo tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que crear un puente. Pero yo puedo ir al equipo y decirle, equipo, tenemos que cruzar el río, vosotros sois los expertos en ríos, decidid cómo lo vais a hacer. Entonces, cualquier duda, cualquier información que requiráis sobre el río, la velocidad, la distancia, venís y me la decís. Pero vosotros sois los ejecutores, por tanto, decidid cómo lo vais a hacer. Yo lo necesito para tal día y tienes este presupuesto. Cualquier cosa estoy aquí. O puedo saber que hay que cruzar el río y decir, bueno, el equipo ya, yo supongo que ya lo saben y ya vendrán y me darán una solución en algún momento. Entonces, son maneras diferentes que te las encuentras. Mi preferida es, hay que cruzar el río. Sois suficientemente capaces para hacerlo. Definid cómo lo vais a hacer. Porque si ellos definen el cómo, están mucho más cómodos. Sí. No siempre funciona, yo lo sé. Claro, pero no siempre funciona. O sea, sí, pero, ¿no? O sea, por esto pregunta que depende de la situación, ¿no? O sea, sí, porque sí que es verdad que encaja mucho, pero como decíamos al principio, hay perfiles y perfiles, ¿no? Exacto. O sea, hay personas que tienes que ir minuto a minuto, no minuto a minuto, pero explicándole paso a paso, porque quizás eres una persona muy dispersa, ¿no? O muy abierta, ¿no? Sí. Y necesita como mucho más foco. Sí. Y personas que no, que ya son muy focalizadas y que ya les va bien eso, pero no le pidas que te cree cosas nuevas, ¿no? Exacto. Depende del perfil, hay que gestionarlo de una manera o de otra. Sí, pero quizá ahí entramos en otro punto que a mí me gusta mucho, que es el apoyo, el seguimiento y las herramientas que se les dan. Entonces, para cada persona hay que encontrar la manera de que ellos mismos se sepan autogestionar, porque si no entramos en un micromanagement, ¿no? Que se le dice. Entonces, que estamos ahí en el detalle de si lo has hecho o no, y eso es muy arriesgado, porque ahí sí que es el cuello de botella que no sales nunca más. Entonces, cuando hay perfiles de este tipo, uno, no encajan en la cultura, dos, se encuentra la manera en la que sepan gestionarlo. Entonces, yo me he encontrado, por ejemplo, nosotros que trabajamos con Trello, personas que necesitan dentro de la tarjetita, dentro del checklist,
cada una de las tareas que hay que hacer dentro de la gran tarea, y hay otras personas que necesitan pues cada tarea en un sitio con el link de no sé qué, y cada persona es diferente. Entonces tú tienes que encontrar la manera de darle las herramientas que funcionen para la persona, pero que funcionen para el equipo. Para mí ese es el gran punto de la hora de delegar, que parece como, montas el sistema y ya funciona, y no. Los sistemas y los protocolos, claro, cambian dependiendo del equipo que tienes, y tienes que encontrar el equilibrio para todos. Por eso decíamos que la gestión de personas es complicada y el delegar es muy, muy complicado. Por eso para mí es importante el ir aplicando la teoría que decíamos de este perfil es más tarea o es más responsabilidad. Entonces, cuando es más tarea le podemos dar mucho más detalle, como decías, pero si la persona quiere tener responsabilidad, tiene que aprender a gestionarse. Y nosotros como líderes tenemos que aprender que las cosas no saldrán como nosotros queremos, que no lo harán como nosotros queremos, y para mí eso es un aprendizaje muy grande. No lo van a hacer de la misma manera que nosotros. Por ejemplo, a mí una cosa me ha costado mucho entender es que las personas no son tan ágiles como yo. Yo en una hora puedo hacer muchas cosas. Y la gran mayoría de personas que he tenido a mi alrededor no es capaz de hacer tantas cosas. Entonces, me ha costado años entender que no todo el mundo puede hacer lo mismo en 8 horas. Entonces, ¿es lo mismo? O sea, es muy cierto. Mira, hoy justamente estaba en una reunión y estaba en una reunión con uno del equipo y he pensado, acabo de entender en un segundo qué es lo que pasa, pero de por qué hay gente que va a diferentes velocidades, ¿no? O sea, llega un momento que tú estás como con muchos temas, ¿no? Yo, en mi caso, no ejecuto casi nada, pero estoy con muchos temas. Entonces, claro, me he visto que estaba hablando con esa persona sobre un tema, pero mi cabeza estaba pensando ya en la siguiente acción que ya iba a hacer, y cuando he acabado este tema, me he ido ya a la siguiente acción, estaba cogiendo el portátil para lo que sea, para enviar un mail, mientras que estaba ya pensando en la siguiente. O sea, es como que siempre vas pensando en una cosa después que te viene ese momento, ¿no? Pero tú tienes una mente también muy... O sea, aquí vienen también, cada líder tiene una manera diferente, ¿no? Tú tienes una mente, diremos, también dispersa, ¿no? Y que ¿no? Te diría que tú como eres la mente más abierta, creativa, y yo, por ejemplo, soy como mucho más clac. O sea, yo me concentro en esto y ya puede aquí caer un avión que yo no me entero, porque estoy focalizada en eso, ¿no? Cada líder creo que también tiene que aprender el cómo se autogestiona y lo que transmite a sus equipos con su manera de ser, al final. Sí. Entonces, mi conclusión es que, o sea, después de mucho pensarlo, y va mucho en relación con lo que decíamos antes. O encajas en la cultura o no encajas en la cultura. total, estoy muy de acuerdo. O sea, o estás o no estás. Estoy muy de acuerdo. Pero un perfil que no encaja en ese tipo de cultura... O sea, yo he prescindido de personas en el equipo porque, diremos, no se llevaban bien con el resto del equipo. Es decir, para mí no porque no fuesen buenos profesionales, sino porque no hay match con las personas que tienen que trabajar. Entonces, si no fluye, no, es que no vale para nada. ¿Y qué haces cuando una persona te genera mucho ruido? O sea, por ejemplo, he tenido personas que me generaban mucho ruido, ¿sabes? O sea, internamente. ¿Qué significa mucho ruido internamente, Fernando? Bueno, mucho ruido es que, ¿no? Tienes un equipo de 4 o 5 personas, más o menos, ¿no? Y de repente escuchas una cosa así, pero es que no ha ejecutado esto, entonces, ¿cómo tal? O sea, como que te encuentras como... No, yo tengo la gran suerte, y quiero agradecer aquí a mi equipo actual y el equipo que ha pasado, porque creo que me ha pasado con, te diré, el 100% de las personas, al menos que han estado en mutuos, y en la empresa anterior te diría que el 99%, ¿no? Que cuando ha habido algo, yo he recibido un WhatsApp, he recibido una llamada o un correo. Por ejemplo, una de las últimas situaciones entre personas que ha pasado en el equipo fue gracioso porque en el mismo día recibí un correo de cada una de las personas con su visión de lo que estaba pasando, ¿no? Y en ese momento yo estaba de baja de maternidad, ¿no? Entonces era como, wow, está pasando esto, y me sentí súper agradecida de que tuviesen la confianza de enviarme ese correo. Obviamente estaba de baja, no me van a llamar, ¿no? Para esto, pero me mandaron cada una su correo con qué estaba pasando, para que yo luego decidiera, ¿no? Y pudiese gestionar la situación. Pero creo que el generar ya esta cultura de cercanía, de que como líderes se puede acercar cualquier persona de la organización o colaboradora a decirte, igual que hablábamos de los clientes que nos daban feedback, pues que el propio equipo pueda decir,
oye, esta persona, esto. Sí. Porque no estamos en todo. Claro, pero llega un momento en el que ya no ves a las personas. O sea, eso con dos... Claro, pero claro. no, que son, si tienes... Pero volvemos a que tú le das la responsabilidad de tu equipo, de las áreas, tienen que ser como tú en este aspecto. O sea, para mí es súper importante y que las personas, por eso te decía antes, el crear líderes. El crear líderes porque entonces podrán tener esta empatía y esta gestión. Para mí, cuando hablábamos de objetivos para las personas, el desarrollo del liderazgo es clave. Sí. Tienes que saber gestionar, porque si no, no vamos a poder crecer en nuestros negocios. Sí, sí. Necesitas que el resto de personas pueda. Y aquí viene este seguimiento, este apoyo, que decíamos que cuando ya entras en esta fase en la que puedes dedicar tiempo al equipo, obviamente ahora no podrás dedicar tiempo a las 12 personas. No, tendrás que dedicar tiempo a las personas, que esas personas les tienes que decir, un porcentaje de tu tiempo tiene que ir dedicado a tus personas. Sí, sí. Yo estaba pensando en mis empresas, ¿no? Estaba pensando como, por ejemplo, en el fundador que está Sebastián, que está todo 100% delegado, y es lo que tú dices, es, o sea, que ya, o sea, hemos creado un líder, ¿no? Que es Sebastián, que lleva una rama de negocio, realmente él, con su propia facturación y todo. Y sin embargo, Beto, por ejemplo, que es la otra persona que tenemos dentro del equipo, que es la otra persona de confianza también que tenemos, pues también, ¿no? O sea, ya en ese momento ya está, que yo ya sé que más o menos ya le puedo delegar cosas y ya lo va a hacer como yo creo que se va a hacer, ¿no? Claro. O tal. Pero sí es verdad que son tipos de delegaciones diferentes, ¿no? Claro. En una es como una delegación de me olvido por completo, o sea, no me olvido, pero sí que hago seguimiento, ¿sabes? Y en otra es un tipo de delegación de te hago más un seguimiento, claro, pero sin embargo tú estás en la operativa, pero aún puedo hablar más contigo para hacer ciertas cosas de la operación aún, ¿vale? Claro. Que yo no ejecuto. Bueno, porque el proyecto está en una fase diferente. Porque están efectivamente diferentes o son momentos diferentes. Claro. ¿No? Y luego tenemos a otras personas del equipo que sí que tienes que hablar más con ellas para irle dando como, vale, ahora aquí, vale, ahora aquí. Pero porque son estas fases que explicaba en la introducción, es la fase inicial, esta introducción, esta formación. Entonces, cuando las personas ya están más avanzadas, ahí ya puedes delegar 100%. Pero yo, por ejemplo, tengo a Diana en el equipo, que yo, o sea, sé que Diana se organiza perfectamente, sabe gestionar a las personas, a los clientes, gestiona los proyectos. Entonces, yo lo que lleva Diana, me olvido. Ahora, si pasa algo, Diana levanta la mano. A mí es lo que me gusta, ¿no? de la cultura que estamos creando, de tú puedes tirar, tú te buscas la vida, pero cualquier cosa es un teléfono y seguimos aquí, aún estamos en esta fase, no hemos desaparecido o estamos en este nivel de advisor aún, ¿no? En este caso de autónoma empresa y en mi caso mutuo, ¿no? Entonces, el poder tener personas en las cuales confías, para mí es la clave. Obvio que no podemos olvidar el seguimiento y el apoyo. Para mí es muy importante. Si las personas se sienten que estás allí, porque al final el proyecto lo hemos creado nosotros. Sí. Entonces, es importante nuestra presencia aún. Entonces, este seguimiento, este apoyo, este feedback, para mí el feedback es muy, muy importante. Ahora, al ser mamá se me ha complicado un poquito esto, pero yo antes, mensualmente, reunión, café en mano y feedback hacia los dos lados. Es decir, nosotros también tenemos que aprender. Y que tu propio equipo te pueda dar feedback es buenísimo. Sí, sí. Mira, a mí los feedbacks me han salvado de despedir o no a una persona. Mira. O sea, nosotros cada mes hacemos un feedback. Había hace tiempo eso, una persona en particular que estaba funcionando y hablamos, luego una conversación muy sincera y se reorientó, empujó y fue a tope y una crack, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? El cómo vas salvando. Claro, y luego el tomar decisiones. Yo, por ejemplo, he tomado decisiones de prescindir de personas porque ya se les ha dado un feedback y no han hecho el cambio. Y al final, en este caso yo, una cosa que tengo que mejorar es que soy muy mami. Entonces, a veces me encuentro a las personas y yo, que estoy estudiando psicología, quiero ayudar a las personas. Entonces, ha habido momentos que he dicho, momentos que te estoy pagando para ayudarte. Entonces, ya ¿no? Ya esto ya ha llegado a un límite. Esto es algo que yo he ido aprendiendo también con el tiempo.